Entonces, ya hagamos un poquito un resumen de la vez pasada. Hablamos que en el transhumanismo existen dos corrientes. Existe una corriente que habla de un mejoramiento humano, que es un transhumanismo biológico, evolucionista, que busca perfectibilidad humana a través de la genética, la biotecnología, la nanotecnología, bueno, todo lo que hablamos la semana pasada. Y existe otro que es de corte cibernético y que promulga la hibridación del hombre con la máquina a través de la inteligencia y la robótica, inteligencia artificial y robótica. Entonces, en la sesión de hoy hablaré de los pensadores que muchas veces que no son transhumanistas sí han sido, digamos, como la base del transhumanismo, y los transhumanistas más conocidos hasta ahora. Evidentemente, como en la filosofía, acá hay muchísimas personas que han hablado del tema. Sin embargo, les voy a contar los más interesantes, digamos de los que se pueden encontrar más en Google por si quieren tener muchísima más información. Entonces, pues les voy a hablar de ellos. La próxima sesión, como les comenté la vez pasada, voy a tener un invitado y en este caso es a Ignacio Quintanilla. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y es la persona con la que estamos trabajando en la investigación acerca del transhumanismo. Entonces ya lo tendremos la próxima semana con él en esta conversación. Entonces, para iniciar esta charla de hoy y ponerlos en contexto, voy a dar 5 definiciones diferentes de transhumanismo, que 4 pertenecen a transhumanistas y 1 a un movimiento que es transhumanista. Entonces, uno de los primeros transhumanistas de los que voy a hablar hoy es Max Moore, y entonces él dice que el transhumanismo es una filosofía de vida que busca la continuación y la aceleración de la evolución de la vida inteligente más allá de su forma humana actual, o sea, de lo que somos nosotros, y sus limitaciones humanas por medio de la ciencia y la tecnología, guiados por principios y valores que promueven la vida. Ahora, Robin Hanson, otro transhumanista. Él dice, el transhumanismo es la idea de que es probable que las nuevas tecnologías cambien tanto el mundo que en el próximo siglo o en 2 siglos, nuestros descendientes en muchos sentidos ya no serán humanos. Ahora, una transhumanista del siglo de los años 70, se llama Natasha Vita-More. Natasha dice que el transhumanismo es un compromiso para superar los límites humanos en todas sus formas. O sea, hay que romper todos los límites humanos, incluida la ampliación de la vida útil, el aumento de la inteligencia, el aumento continuo del conocimiento, el logro de un control completo sobre nuestra personalidad e identidades y la capacidad de abandonar este planeta. Los transhumanistas buscan alcanzar estos objetivos a través de la razón, la ciencia y la tecnología. Ahora, Anders Sandberg, él dice que el transhumanismo es la filosofía, porque ya muchos transhumanistas lo denominan como una filosofía, que podemos y debemos desarrollar a niveles superiores, tanto física, mental y socialmente, utilizando métodos racionales. Y Humanity Plus, que es el movimiento a nivel mundial que lleva todas las ideas del transhumanismo, dice que el transhumanismo es una forma de pensar en el futuro, que se basa en la premisa de que la especie humana, o sea, lo que somos nosotros ahora, no representa el final de nuestro desarrollo evolutivo, sino que estamos más bien en una fase temprana de una futura evolución. En Estados Unidos se está desarrollando esta ideología que cuenta con sabios y profetas y que está apoyado por los grandes de la tecnología. De hecho, Google ya montó su propia universidad que se llama The Singularity University y ha creado un laboratorio de investigación transhumanista enorme, o sea, se han puesto millones de recursos. Lo que es interesante que entendamos es que el transhumanismo como movimiento no tendría sentido si las grandes corporaciones tecnológicas no estuvieran invirtiendo tanto dinero en todos estos procesos. Apple, Google, todas estas están invirtiendo millones en la búsqueda de un mejoramiento evolutivo, un mejoramiento de la propia tecnología. Entonces, es importante que no desliguemos el movimiento transhumano del movimiento tecnológico. Todos estos transhumanistas trabajan a favor de nuevas tecnologías,
del uso intensivo de las células madres, que me imagino que la habrán escuchado hablar, de la clonación reproductiva, de la hibridación entre hombre y máquina, de la ingeniería genética y las manipulaciones germinales, o lo que hablaba yo en la charla pasada, la eugenesia. Pero, ¿cómo podrían afectar todas estas tecnologías nuestra especie humana? Yo pienso que nosotros llevamos mucho tiempo siendo transhumanistas sin darnos cuenta. Las vacunas, las gafas, que por cierto, abro un paréntesis, si no fuera por estas gafas, yo no hubiera podido haber escrito esta conferencia. Las prótesis, las sillas de ruedas, los implantes, las vitaminas, todos ellos responden a tecnologías o innovaciones que si bien se nos implantan, a mí me ponen estas gafas, o me ponen un diente, o me ponen una mano, no lo implantan y claro, es verdad que estas tecnologías nos mejoran la vida, pero esta tecnología no influye en nada en lo que es Liliana Costa. Quiere decir que las gafas no transforman mi humanidad, me ayudan a tener una mejor visión, pero no transforman mi humanidad. También podríamos decir que la medicina es transhumanista, en cierto modo. Por ejemplo, no por nada en España a partir del año 2022 será el país más longevo del mundo, por encima de Japón. Y esto tiene toda una lógica. Pero normalmente hasta ahora la medicina ha tenido una función terapéutica que constaba en reparar aquello que estaba malo. Uno llegaba a un médico con una enfermedad y él curaba y reparaba lo que estaba malo. Sin embargo, con todos los avances que hemos tenido desde la mitad del siglo XX con ciencia y tecnología, la medicina pasó, aparte de tratar el problema, a pensar y a desarrollar y a formular ideas y enfermedades para predecir las enfermedades y trabajar en la prevención. Así que nosotros llevamos casi un siglo trabajando en prevención de las enfermedades. ¿Y todo esto es transhumanista? Claro que es transhumanista porque a raíz de cosas externas, han hecho mejorar nuestra vida. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías, ninguna de estas herramientas ha hecho que nosotros cambiemos como humanidad. Para los transhumanistas, este modelo médico es obsoleto y se debe superar. En particular, gracias a la intervención de las nuevas tecnologías como la NBIC. ¿Se acuerdan que en la charla pasada les hablé de estas tecnologías? Pero las recuerdo, es nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información, que es el Big Data, y el Internet de las Cosas, y la C, que es cognitiva, y todo lo que es cognitiva es inteligencia artificial. Este movimiento habla del enhancement. Enhancement en español se ha traducido como el mejoramiento, o sea, que tenemos que ser seres humanos mejorados. Los transhumanistas alegan que hemos tenido una tiranía genetista, como lo decía Feyrundun Esfandieri, del que hablé la semana pasada. Y esta tiranía genetista, en la cual cientos de personas con defectos físicos o mentales les ha impedido un desarrollo normal a lo largo de su vida familiar, laboral o social. Buscar una sociedad equitativa a nivel físico e intelectual sin defectos es un derecho de las personas y una obligación del gobierno para los transhumanistas. Pero ustedes me dirán, ¿por qué es una obligación para el gobierno? ¿Por qué tendría que serlo? Porque para los transhumanistas ellos alegan que toda esta ideología debe ser una ideología de Estado. ¿Se acuerdan de Haldane, que lo hablé en la charla pasada, que él decía que esto tenía que ser una eugenesia a nivel de Estado? Pues bueno, lo que dicen los transhumanistas es que todos tendríamos que tener el derecho de elegir el destino de nuestros hijos. O sea, una de las propuestas del transhumanismo es que al crear seres mejorados genéticamente no tendríamos enfermedades. Y por eso el sistema de salud dejará de curar. Al dejar de curar, ese dinero que se invertía en curación se va a ahorrar y ese dinero debería invertirse más bien en crear nuevos seres genéticamente mejorados, con más inteligencia, con más fuerza, e incluso podríamos decir hasta el color de los ojos. Una sociedad genéticamente mejorada. Ahora, no crean que esto es ciencia ficción. Les voy a dar un dato. 18 de abril de 2015. Un equipo de genetistas chinos realizó un experimento con 83 embriones humanos con el fin de reparar e incluso mejorar el genoma de sus células. No sé si han oído hablar de CRISPR.
esto es un invento de un español que ha revolucionado la genética a nivel mundial. CRISPR son las tijeras genéticas, es decir, que todas las personas tienen una información de un ADN, que es una información que viene de nacimiento, y cuando nosotros tenemos un defecto físico o mental es porque alguna letra de esta cadena del ADN se alteró tan solo 1 milímetro. Basta con que una letra que tenía que estar arriba bajara para que esa cadena genética nosotros podamos tener, por ejemplo, un problema de cáncer o un problema de médula o ser ciegos. Entonces, parte de lo que busca CRISPR es llegar y cortar esa secuencia del ADN para mejorarlo. Aún no se ha podido hacer. Y ningún médico lo había hecho porque ya los franceses, hace más o menos 30 años, intentaron hacerlo antes de que existiera CRISPR y en ese proceso de transformar el ADN, primero, murieron 6 personas y segundo, cuando se altera el ADN, los efectos indeseados son terribles. Quiere decir que si yo, por ejemplo, en un ADN, en una información detecto información sobre el cáncer y lo corto, eso, lo que no sabemos es exactamente que al cortar eso, cuáles son los efectos indeseados que pueden pasar. Como les comento, cuando lo intentaron hacer los franceses, murieron 6 personas con esto. Entonces, los científicos hasta ahora han tenido miedo porque todavía no existe la tecnología para que CRISPR logre realmente cortar sin que exista un efecto colateral. Sin embargo, los chinos, que la verdad para mí no tuvieron muchísima ética, lo hicieron y cogieron el ADN de unas niñas, lo modificaron y cortaron la secuencia donde venía que se podían podían tener VIH. Nacieron las niñas, son unas gemelas, nunca se han visto, sabemos esto porque un médico, un biofísico, ni siquiera un médico, lo presentó en un estudio, en un congreso de medicina hace 3 años, o sea, ya cuando las gemelas habían nacido. Ninguna revista quiso publicar el artículo cuando ellos empezaron a publicarlo, ninguna revista científica, porque lo que hicieron los chinos es muy poco ético. Y iba en contra de la humanidad humana, o sea, ellos traspasaron un límite que ningún otro científico lo había querido traspasar. ¿Qué sabemos de las gemelas? Que son niñas que son absolutamente enfermas, o sea, la modificación genética no es algo que todavía se haya terminado de inventar. Y segundo, nunca han salido a la luz, nunca las hemos podido ver, pero son niñas que tienen muchísimos problemas. Entonces, por querer solucionar un problema, que es una infección al VIH, ellos han generado otra clase de problemas que aún todavía no los hemos podido resolver. Entonces, no es hablar de evolución genética, todavía en muchos sentidos es, digamos que se podría decir, futurista. Es verdad que ya existen cosas, pero no tan fuertes como para cortar y pegar con CRISPR. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a los transhumanistas, digamos que a los autores transhumanistas. Marvin Minsky no es un autor transhumanista. Y creo que, aunque muy pocas personas lo conocen, deberían acordarse que él es el que creó el brazo mecánico. Él es el que crea el brazo mecánico. ¿Por qué traigo a colación Marvin Minsky? Porque Marvin Minsky es uno de los 3 padres de la inteligencia artificial. Y como lo digo, a pesar de que no se le reconoce como transhumanista, sus ideas y su trabajo lo hacen acreedor a uno de los fundacionales, o sea, de las primeras personas que entendió lo que tendría que ser la inteligencia artificial. Sus investigaciones lo han llevado a avances tanto teóricos como prácticos en inteligencia artificial, en psicología cognitiva. Toda la inteligencia artificial se alimenta de la psicología cognitiva, toda. En redes neuronales, que es lo que conecta no solo nuestro cerebro, sino la inteligencia artificial, y la teoría de las máquinas de Turing y las funciones recursivas. También realizó contribuciones para dominios de gráficos, computación matemática simbólica, conocimientos de representación, semántica de sentido común, que eso es lo que no tiene la inteligencia artificial y por lo cual se está trabajando. Ya no se habla de una inteligencia artificial, sino de inteligencia artificial con sentido común. También trabajó en percepción de máquinas y aprendizaje simbólico y estuvo involucrado en tecnologías avanzadas para explorar el espacio, pero ya no solamente la Luna o Marte, sino para ir muchísimo más lejos. Él murió hace 4 años. Desde principios de la década de 1950, Minsky trabajó en el uso de las ideas computacionales para caracterizar los procesos psicológicos humanos.
¿Qué quiere decir eso? Que él empezó a hacer un inventario de nuestros pensamientos, de nuestra propia psicología y de cómo funcionamos, y los puso en un ordenador. En un artículo que se llama Pasos hacia la inteligencia artificial, de 1961, encuestó y analizó lo que se había hecho antes de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nace como término en el 53. Y lo que se tendría que hacer. En 1963 escribió un artículo que se llama Materia, Mente y Modelos, y ahí abordó el problema de hacer que las máquinas fueran conscientes de sí mismas, porque este ya era un gran problema. En 1969 escribió otro ensayo que se llama Perceptrons, y básicamente lo que hizo fue mostrar las capacidades y limitaciones de las máquinas para reconocer patrones de aprendizaje sin que se vayan a bucles. Minsky mostró un modelo de representación del conocimiento para dar cuenta de muchos fenómenos en la cognición. ¿Qué es la cognición? Es el estudio del pensamiento, de la inteligencia humana. Y estudiando Minsky fue uno de los primeros en estudiar la inteligencia humana para replicarla a la inteligencia artificial. Toda la inteligencia artificial está basada en nuestra propia inteligencia. Ahora, estas representaciones del lenguaje las llamó marcos y heredaron asignaciones de variables de marcos previamente definidos. O sea, él empezó a darle órdenes previamente establecidas desde nuestra psicología a las máquinas. Pero hacia donde yo quería ir es hacia un libro que les recomiendo a todos los que estén interesados en entender lo que está pasando ahora, que se llama La Sociedad de la Mente. En este libro, Minsky publicó una secuela de un pedacito, de un extracto muy pequeño, que es de un ensayo que él llamó La Máquina de la Emoción. Súper recomendado este libro, por favor. Y básicamente en este libro lo que propone son teorías que podrían explicar nuestros sentimientos, los objetivos, las emociones y los pensamientos conscientes de los humanos en términos de proceso. O sea, cómo procesamos nuestra información objetiva, cómo procesamos nuestras emociones, algunos de los cuales nos hacen reflexionar para la inteligencia artificial. Bueno, ahora sí me voy a pasar a uno que es netamente transhumanista, se llama Robert Ettinger. Cuando yo hablo de Robert Ettinger, muchas personas se ríen. Muchas personas dicen qué loco y otros dicen puede ser interesante lo que diga, así que les dejo abierto el espectro para que piensen lo que quieran de él. Él es un pionero del transhumanismo claramente, y en un libro que escribió en el año 72 que se llama Man into Superman, básicamente él lo que explica es cómo el hombre tiene que superarse a sí mismo. Él fundó la Sociedad de Criogenia y la Sociedad de la Inmortalidad. Resulta que la semana pasada en la conferencia cuando hablé de Feryundum Esfandieri les dije que él se había criogenizado, pues fue allí donde él estaba criogenizado. Ettinger asumió que un día, incluso cuando él era ya muy joven, muy joven, que los biólogos aprenderían el secreto de la eterna juventud. Y a medida que fue creciendo, en la década de los 30, se dio cuenta que eso no iba a pasar tan rápido, que la eterna juventud no iba a llegar tan rápido y que llevaría muchísimo más tiempo. Entonces él pensaba que si la inmortalidad se puede lograr a través de extraterrestres que vengan a nuestra Tierra y nos resuciten, era necesario que los extraterrestres encontraran nuestros cuerpos congelados. ¿Se acuerdan de Futurama cuando se congelaban los cuerpos? Pues bueno, es un poco en burla con este tema. Pero básicamente lo que él decía era, tenemos que congelarnos para que cuando lleguen los extraterrestres nos puedan recuperarnos, básicamente volver a la vida gracias a los extraterrestres. Ettinger vio correctamente que las personas, cuando él hablaba de estos temas, a personas que eran incluso distinguida intelectualmente o que tenían muchísimo dinero o con muchos conocimientos, se reían. Y él pensaba que tendría que empezar a educar para que las personas comprendieran la creencia de que morir tenía que ser un proceso reversible en nuestra era y que el daño por congelación de una persona o de un cuerpo es tan limitado que la reversibilidad del proceso exige relativamente poco en el progreso futuro. Ettinger hizo un descubrimiento aún más preocupante, principalmente. Él lo que más le preocupaba, más que la propia criogenización, es que había que convencer a las personas para que admitieran que la vida es mejor que la muerte,
que lo saludable es mejor que lo enfermo, que lo inteligente es mejor que lo estúpido y que la mortalidad puede valer la pena. Porque claro, con estas ideas, cuando él llegaba a decirle, no mira, te voy a congelar y van a venir unos extraterrestres y nos van a liberar, pues cualquier persona se podía reír. Entonces parte de lo que él hizo durante muchísimo tiempo fue convencer a las personas de que cambiaran sus propias ideas culturales acerca de la vida, la mortalidad, la enfermedad, y estamos hablando de los años 50. En el 62, Oettinger publicó en privado una versión preliminar de algo que se llamó el Prospecto de la Inmortalidad. Y muchísimas personas, muchísimos editores se rieron al leer el proyecto, pero finalmente él logró que Asimov, si no conocen a Asimov, es el padre, yo creo que de la ciencia ficción y de la inteligencia artificial, y bueno, es considerado como futurólogo, así que se los recomiendo, pero no se preocupen que yo voy a poner todas las referencias de los libros en un post que ponga, yo creo que el sábado, pondré todos estos libros que voy diciendo, pero para que lo tengan en cuenta. Y básicamente Asimov, cuando leyó el libro, como él era un futurista, entendió que Oettinger quería trabajar la criogenización y que debería ser importante. Así que Asimov se encargó de que pudieran publicar el libro de Oettinger. Y al publicar el libro del Prospecto de la Inmortalidad, finalmente este señor sale y se vuelve muy famoso y llegó a tener un programa con más de 100.000 espectadores hablando del futuro de los seres humanos. Ahora, pasemos a Hans Moravec. Para mí, Hans Moravec, bueno, primero ha consagrado toda su vida a la robótica, pero sin duda, para mí, primero, es el más entusiasta de todos los transhumanistas, el más positivo, pero para mí el más peligroso. Porque su amor por los robots va más allá de un simple proyecto de investigación. O sea, él no es un profesor que está investigando los robots o cómo mejorarlos. No, más bien, cuando uno escucha hablar a Hans Moravec, es como si escuchara un Mesías o un predicador trayéndonos la buena nueva. Él habla de una nueva era, la de los robots. Moravec está convencido de que las máquinas superarán a los humanos y las desplazarán de su lugar predominante, o sea, ya no seremos el centro de la Tierra. Se basa en el crecimiento acelerado de las máquinas, las cuales en su evolución en pocos años han alcanzado mayores resultados que en todos los siglos de evolución que tenemos los humanos. ¿Han oído hablar de la ley de Moore? Pues básicamente es esto, la ley de la exponencialidad. Moravec se fundamenta en la velocidad de las máquinas, o sea, en las operaciones o instrucciones por segundo que ésta realiza. Hay un cómputo que se llama MIPS, que son instrucciones por segundo que realiza. Entonces él dice que desde 1971, básicamente una máquina podía recibir 1000 instrucciones por segundo. Pero que alrededor de este año, del 2020, las máquinas habrán alcanzado los 100 millones de instrucciones por segundo. Y según los cálculos de Moravec, basados en la metáfora de que nuestro cerebro es un procesador de información, para entonces, o sea, para este año, se lograría alcanzar la capacidad del cerebro humano y a partir de este momento, los humanos inevitablemente serían superados por las máquinas. Para desgracia de Moravec, uno de los mayores temas que está buscando la inteligencia artificial, básicamente, es la predicción. Y eso no está pasando en inteligencia artificial. La inteligencia artificial está sirviendo para clasificar millones de informaciones, pero aún no puede hacer predicciones, o sea, no puede tomar decisiones. Puede aprender, lo que se llama el deep learning, es que aprende de sí misma, de patrones secuenciales repetidos, pero la inteligencia artificial todavía, primero, no tiene sentido común en lo que se está trabajando y segundo, no puede predecir. Sobre tomar decisiones, efectivamente. Entonces, cognitivamente todavía la inteligencia artificial no está al punto donde pensaba Moravec que estaríamos este año. Moravec asume que será el mejoramiento del hardware, o sea, de nuestro cuerpo, pero un cuerpo robótico, un exoesqueleto, y que una vez se superen las operaciones por segundos que realiza nuestro cerebro, las máquinas emergerán como una suprainteligencia, lo cual se asume por analogía con la humanidad, ya que en un punto de esta evolución nuestra humanidad emergió como un ser inteligente.
de lo que se desprende que las máquinas también evolucionarán por una vía artificial hasta llegar a esa evolución artificial inteligente, y que dado que no se ve ningún límite en esta evolución, seguirá creciendo la inteligencia artificial hasta alcanzar la superinteligencia y suplantar a los humanos. Para Moravec, los robots serán una continuación de nosotros mismos y no significará una extinción. O sea, él no cree que si los humanos, como nos llaman a nosotros, humanos 1.0, desaparecemos, él no piensa que esto sea una extinción, sino es como el paso lógico de la evolución. Él dice que es básicamente que es como cuando nace toda una generación de niños y elimina una generación de viejos. Para él es exactamente igual eliminar toda una generación de humanos con una generación de nuevos robots. Y como está convencido de la superioridad de las máquinas y que este es el único futuro posible, afirma que su propósito es empujar las cosas hacia ese destino, a esa superinteligencia artificial. Sin dudas, el pensamiento de Moravec es muy preocupante. Sí, de sus ideas se puede inferir que no es necesario, primero, salvar el planeta, que el fin del planeta es inevitable y que la única vía de creación de seres artificiales es de sobrevivir en un nuevo mundo inhóspito. Y podremos ir aún más lejos, a otros planetas, y aspirar a un desarrollo tecnológico capaz de reconstruir este mundo de manera totalmente artificial y que termine con la diversidad biológica y cultural. Un mundo poblado exclusivamente por una especie de superinteligencia artificial. En alguna entrevista, él decía que por qué nos teníamos que preocupar por el cambio climático, si ya los robots vendrían y solucionarían todo este problema. Peligroso este personaje. Ahora vamos a hablar de Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil es el personaje, el transhumanista vivo más importante de nuestra actualidad. Kurzweil predice que más o menos esto lo predice en los años 80, que entre los años 80 y el 2050 la tecnología llegará a ser tan avanzada que los progresos en medicina permitirán a la gente ampliar, radicar, primero, su esperanza de vida y segundo, la calidad de la misma, o sea, tendremos muchísima calidad de vida. Los procesos de envejecimiento podrán en principio ralentizarse y más tarde y finalmente detenerse, revertirse en cuanto las nuevas tecnologías médicas estén disponibles. Estamos hablando de la muerte de la muerte. Kurzweil sostiene que gran parte de esto será fruto de los avances de la nanomedicina. La nanomedicina, como se los comentaba a ustedes, cada nanorobot es tan grande como la cabeza de un artificial. Y para un futuro lo que predicen ellos es que tendremos millones de estos nanorobots en nuestros cuerpos reparando todo lo que esté dañado en tiempo real. Ellos serán autónomos para reparar. No seremos nosotros los que tenemos la decisión, ni será un médico quien los programe. Son los nanorobots que se programarán para curar nuestras imperfecciones. Kurzweil sostiene que gran parte de esto será fruto de los avances de la nanomedicina, que permitirá que máquinas microscópicas viajen a lo largo de nuestro cuerpo, reparando todos los daños a nivel celular. Del mismo modo, los avances tecnológicos en el mundo de los ordenadores darán lugar a cada vez máquinas muchísimo más potentes, habrá muchísima más cantidad y serán más baratas. Es verdad que hoy cualquiera de estas supercomputadoras o super equipos en biomedicina son muy costosos, pero terminará ocurriendo lo que nos pasó con los teléfonos móviles, que al principio eran muy grandes y muy costosos, y cada vez la tecnología se redujo tanto en precio como en capacidad. Esa es la ley de Moore, la ley de exponencialidad en las tecnologías. Ahora, Kurzweil predice que un ordenador pasará el test de Turing. No sé si saben qué es el test de Turing. Turing es el padre, es el cabecilla de la inteligencia artificial. Y lo que él dice, el test de Turing era que algún día, cuando se haga una persona que esté a través de un panel y atrás tenga un ser humano y tenga una máquina, pueda hablar con cualquiera de los dos y no podrá identificar quién es el ser humano y quién es la máquina. Entonces, Kurzweil dice que en el 2029, nos quedan 9 años, podremos pasar el test de Turing. O sea, que cualquier persona podrá hablar con alguien y no sabrá si es máquina o persona. ¿Y esto qué va a pasar con esto? Pues que demostrará que
las máquinas tendrán inteligencia, conciencia de sí mismo y riqueza emocional, indistinguible de un ser humano. Este es el famoso momento de la singularidad. Yo creo que todos han oído hablar del tema y es eso. Es cuando las máquinas tengan sentimientos, tengan emociones. Kurzweil lo predijo para el 2029. Yo la verdad no creo que sea para el 2029. Pero bueno, recuerden esto, siempre que escuchen hablar de singularidad tecnológica es cuando las máquinas tengan la misma capacidad de sentir que los seres humanos. Entonces les voy a mostrar cómo gráficamente habla Kurzweil de este tema. Voy a poner un slide porque creo que es la mejor forma en que les puedo mostrar. Bueno, Kurzweil nos dice que hay que nosotros tenemos 6 épocas de evolución humana. Entonces, la primera evolución, que es donde hay una vida inanimada y aparece el Big Bang, que está acá, hace 3.800 años. La segunda etapa de nuestra evolución humana se llama digamos que una época física. Y en esa época física no hay vida como la conocemos. Simplemente una ameba que se le llamó Dickinsonia sale de agua creando así lo que es la vida animal. Luego, hace 2.500 años ya había hombres, pero aparece el Homo sapiens. ¿Y qué es lo más importante del Homo sapiens? Que se desarrolla el neocórtex. El neocórtex es la forma del cerebro que nosotros tenemos en este momento. Luego, más o menos a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, los hombres, esa es la cuarta etapa de nuestras vidas, aparece la interacción del hombre con el hardware, pero digamos que nosotros llevamos 4 siglos interactuando con el hardware, pero empezamos a interactuar con software, o sea, una parte blanda. Ahora, la quinta etapa, según Kurzweil, es la fusión del hombre-máquina. ¿Y esto qué significa? Se piensa que es hoy o dentro de unos pocos años, que es cuando el hombre empieza a ser reemplazado primero por su cerebro y su cuerpo por partes mecánicas conectadas a la nube. Y la sexta etapa para Kurzweil es la etapa del poshumanismo, que es donde básicamente una nueva raza de seres humanos estarán con nosotros, pero ya no seremos humanos, de acuerdo a lo que vemos, porque básicamente serán seres completamente nuevos, tendrán exoesqueletos, o sea, no son los humanos tal como nosotros los conocemos hoy. Así que pensemos eso. Ahora, pasemos a Max Moore, otro preocupante transhumanista, y lo peor es que es filósofo. ¡Qué vergüenza! Él crea el Alcor Life Extension Foundation. Esta es la Asociación Mundial de Nivel de Criogenización. Lo conté en la charla pasada, pero básicamente todos los transhumanistas o aquellas personas que quieren que congelen sus cuerpos para ser reanimados cuando tengan la famosa tecnología para reanimarlos, cargan con un medallón para que en el caso de que se mueran, si estas personas tienen el medallón del Alcor Life, tienen que comunicarse y viene el Alcor Life y los criogeniza. Básicamente meten el cuerpo en estado de congelación, esperando a que haya una nueva tecnología que los resucite, los reanime o se llame como se quiera llamar. Y esta técnica consiste en poner los cadáveres en nitrógeno líquido. Para Max Moore, el ser humano no es un ente sagrado. O sea, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que nosotros somos como seres humanos, para él no es sagrado. Y por este tipo de cosas, el transhumanismo acá empieza a ser bastante peligroso. Porque para él, el cuerpo humano solamente es un producto de la causalidad de la evolución. Por lo tanto, es el mejoramiento genético de las personas una de las mayores implicaciones morales en las cuales el mismo hombre debe trabajar. O sea, para Moore, ninguna persona no puede estar pensando en mejorarse y en evolucionar genéticamente a través de la tecnología. Para Moore, en el futuro será necesario sustituir algunos de nuestros órganos biológicos humanos por máquinas más eficientes. De hecho, él crea los principios extropianos, que esta básicamente es el segundo, digamos, marco de valores que se lanza a nivel del transhumanismo para la mejora continua de la condición humana. Moore asegura que los transhumanistas se esfuerzan por mantener un progreso constante dirigido en todas las direcciones y también se preparan para cambiar la esencia de la naturaleza humana.
¿Quieren saber cómo? Moore dice: queremos derribar las barreras tradicionales biológicas, genéticas e intelectuales que limitan nuestro progreso. Para ellos, nosotros somos seres que no hemos podido o que hemos llegado a nuestra máxima evolución de progreso porque ya no tenemos más hacia dónde evolucionar y que solamente a través de las máquinas y del reemplazo de partes y generar una nueva especie de humanidad podremos evolucionar. En esos principios estropianos, él marca siete leyes básicas para una sociedad transhumanista. Se las voy a leer porque me parece interesante que cuando escuchen hablar de este tema sepa de qué les están hablando. Básicamente, él dice que en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Ya hemos cambiado por causa de la tecnología. Ahora, preveemos la viabilidad de rediseñar la condición humana. Entonces ya no seremos humanos. Rediseñar nuestra condición humana implica que ya no seremos humanos, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, o sea, quieren acabar con el envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos, quieren volvernos súper inteligentes a través de medios artificiales. La psicología indeseable, o sea, nuestros problemas emocionales los quieren superar, quieren eliminar el sufrimiento y nuestro confinamiento. Parece que estuviera hablando de acá, el confinamiento al planeta Tierra. Segundo, la investigación sistemática debe enfocarse en entender esos desarrollos venideros y sus consecuencias a largo plazo. Tercero, los transhumanistas creemos que siendo generalmente receptivos y aceptando las nuevas tecnologías, tendremos una mayor probabilidad de utilizarlas para nuestro provecho que si intentamos condenarlas o prohibirlas. Como ya han habido tantas, ya se han hecho tantas prohibiciones a la genética evolutiva, pues por eso ellos están hablando del tema. Cuarto, los transhumanistas defienden el derecho moral de aquellos que desean utilizar la tecnología para ampliar sus capacidades mentales y físicas y para mejorar el control de sus propias vidas. Buscamos crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas. O sea, no somos humanos. De cara al futuro, es obligación tener en cuenta la posibilidad de un progreso tecnológico dramático. Sería trágico si no se materializan los potenciales beneficios a causa de una tecnología o de una tecnofobia más bien injustificada. Sexto, necesitamos crear foros donde la gente pueda debatir racionalmente qué debe hacerse y un orden social en el que las decisiones puedan llevarse a cabo, o sea, que ellos puedan tomar las decisiones sobre sus cuerpos. Y séptimo y último, el transhumanismo defiende el bienestar de toda conciencia, sean intelectos artificiales, humanos o animales. Y básicamente el transhumanismo no apoya ningún grupo o plataforma política determinada. En la opinión de Moore, la humanidad se encuentra actualmente situada en un umbral entre la procedencia animal y un futuro poshumano. Es como si nosotros fuéramos el sándwich entre los animales y el futuro poshumano. Así que lo que él dice es que tenemos que ir más allá de nuestras viejas formas, o sea, nuestro cuerpo que es una vieja forma, para acabar con la ignorancia, la debilidad, o sea, con nuestro cuerpo y nuestra mortalidad. Moore escribió un libro que se llama Filosofía del Transhumanismo, en donde define esta visión como un movimiento filosófico y cultural, lo cual para mí es un error, cuya posibilidad y conveniencia afirma una mejora fundamental de la humanidad a través de la razón aplicada. Ahora paso a Nick Bostrom y David Pearce, ya que estos dos personajes que actualmente están, digamos que son de los que más salen en medios y los más conocidos, ellos crean la Asociación Mundial Transhumanista, en inglés el World Transhumanist Association, y que es una organización no gubernamental que trabaja en el reconocimiento del transhumanismo como un objeto legítimo de la investigación científica y política. Esta asociación dio dos definiciones para el transhumanismo que me parece interesante que las conozcan. La primera es que es un movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente desarrollando y haciendo disponibles tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas. El estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos permitirán superar las limitaciones humanas fundamentales y el estudio de las materias éticas involucradas en desarrollar y emplear estas tecnologías.
Lo que es importante de Nick Bostrom es que él ya empezó a ver los problemas que tendríamos con la tecnología si se desarrolla esta tecnología para básicamente el cuerpo humano. En mayo de 2005, la asociación creó un cuestionario el cual lo respondieron todas las personas que hacen parte de esta asociación. Algunas de esas preguntas se las voy a leer porque son interesantes, que entiendan lo que está pensando esta gente. Una de las preguntas que le preguntaban a la gente es: ¿crees que la ingeniería genética está mal porque estamos jugando a ser dioses? ¿Crees que la nanotecnología humana y la ingeniería genética de siempre serían peligrosas y deban prohibirse? ¿Crees que hay límites claros establecidos por la divinidad sobre lo que los humanos podemos hacer o no? ¿Crees que un chimpancé modificado para pensar y que se comunique como un ser humano debería ser un ser humano y tener derechos? ¿Debería permitirse a las personas experimentar con drogas recreativas siempre que no dañen a los demás? ¿Deberían otorgarse derechos humanos a los robots? ¿Debería el objetivo de la ética y la moral ser la felicidad y el bienestar de todas las personas? ¿Qué individuos son los mejores de las órdenes políticos existentes? ¿Crees que los humanos y los poshumanos podrán existir en una sociedad justa y política? ¿Crees que las tecnologías emergentes causarán un cambio social en un mundo abrupto, creando un cataclismo para el 2040? Lo importante de Nick Bostrom es que se dio cuenta de que, del impacto tecnológico sobre la sociedad y que se hace necesario prestar la misma atención a las cuestiones sociales que a las técnicas. Nick Bostrom tiene una preocupación en particular y es que el acceso a estas tecnologías tendría que ser igualitario para las personas, porque si no, las grandes diferencias que tendremos en el futuro ya no serán sociales, sino tecnológicas. Aquellas personas que se puedan implantar. ¿O qué pensarían ustedes si, por ejemplo, se vayan a presentar un trabajo y llegue otra persona que tenga insertado un chip que lo haga pensar mucho mejor o que sea muy, muy fuerte? Esas diferencias serán las diferencias del futuro, aquellas personas que puedan tener una mejor visión o una mejor inteligencia. ¿Cómo podemos competir si nosotros no tenemos el dinero para hacernos estas tecnologías, para implantarnos estas tecnologías? Entonces, hacia allá es donde va Nick Bostrom, diciendo que tenemos que hacer algo para que estas tecnologías sean igualitarias para todo el mundo. Luego de esto se creó la asociación Humanity Plus, que es una asociación a nivel mundial que tiene incluso hasta religión transhumanista. Y ellos básicamente lo que dicen es que lo que pretenden es promover la discusión de las posibilidades de la mejora radical de las capacidades humanas por medio de tecnologías basadas en nanotecnología, ingeniería genética y cibernética. Ahora, voy a terminar con Anders Sandberg. Básicamente yo en la primera parte de mi investigación transhumanista tenía una visión muy oscura del transhumanismo, pero resulta que el año pasado la Convención Mundial de Transhumanismo fue en España y yo solicité una cita con este señor, nunca me la dieron, pero en un coffee break me acerqué a él directamente y empecé a hablar con él y empecé a contarle acerca de mi investigación. Y este señor me cambió radicalmente la visión que yo tenía sobre el transhumanismo, porque siempre vi a los transhumanistas como unas personas que querían acabar con la humanidad y cambiar lo que nosotros éramos como humanos. Pero básicamente lo que me hizo él entender es que nosotros llevamos cientos de siglos en evolución. Lo que pasa es que los cambios eran tan lentos que no se podían ver. Ahora, gracias a la ciencia y tecnología los cambios van tan rápidos, los podemos ver y somos conscientes de ellos. Entonces, él me decía: Liliana, lo que tú tendrías que hacer como filósofa es hacer una propuesta de hasta dónde debe ir el transhumanismo, hasta dónde debe ir la tecnología y hasta dónde debe ir el ser humano. Entonces, yo creo que es interesante. Él trabaja en el Instituto del Futuro del Pensamiento, que les recomiendo que lo sigan, es de la Universidad de Oxford. Tienen unos informes maravillosos acerca del futuro y las tecnologías del futuro y son de libre acceso. Entonces, les recomiendo que sigan esa página. Yo de todas maneras las pondré en mis recomendaciones. Ahora, la investigación de Sander se centra en temas sociales y éticos como el progreso humano y las nuevas tecnologías, así como las capacidades y el futuro científico de la tecnología. Entre sus contribuciones recientes incluye el trabajo sobre mejoras cognitivas
y es cómo vamos a mejorar nuestra inteligencia, métodos, impactos sobre todo. Ha hecho un mapa técnico de emulación cerebral, que eso se alimenta un poco la inteligencia artificial, y sobre neuroética. ¿Qué quiere decir eso? Hasta dónde tiene que ir nuestra inteligencia y hasta dónde puede llegar la tecnología con nuestra inteligencia. Habla también sobre los riesgos de una catástrofe global si se llega a ver una subida de una inteligencia artificial y especialmente en cómo analizar la incertidumbre y los posibles riesgos de un transhumanismo. Y bueno, hasta acá vamos a hablar de transhumanismos. Entonces, ¿qué nos promete el transhumanismo? El transhumanismo nos promete alcanzar la superinteligencia a través de chips, alcanzar el fin del sufrimiento, alcanzar el perfeccionamiento de nuestra personalidad, eliminando los sesgos negativos, y nos prometen el fin del envejecimiento, incluso la muerte de la muerte para llegar a la inmortalidad. Entonces, si eso es así, yo me hago unas preguntas y con esto cierro la charla de hoy. Si la muerte desaparece, si hoy ya tenemos problemas de sobrepoblación, ¿cómo sería si la muerte desaparece? ¿No tendríamos más problemas de sobrepoblación? ¿No habría que controlar los nacimientos? ¿Seremos una generación eterna? ¿De verdad queremos ser inmortales? Yo no sé si lo quiero hacer. ¿Quién decidiría qué son las cosas buenas de los seres humanos que tenemos que quedarnos y qué es lo malo y qué habría que eliminar? ¿De verdad eliminar el sufrimiento nos haría seres más felices? ¿Acaso no aprendemos nosotros del sufrimiento? Y bueno, hasta acá hoy hablamos de los transhumanistas. La próxima semana viene Ignacio Quintanilla, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, mi compañero en investigación, y hablaremos de cómo ya estamos viendo rasgos transhumanistas en la sociedad y hablaremos un poco acerca de la investigación que estamos llevando a cabo. Muchas gracias a todos por estar acá. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y buena tarde a todos. Hasta luego.